Entonces, sin mayor preámbulo, vamos a iniciar entonces con esta presentación, con este bloque de ponencias. Y al final, ¿verdad? De lo que es la plenaria, pues estaremos cerrando, ¿verdad? Con algunos comentarios generales por parte del moderador. ¿Sí? Entonces, vamos a iniciar con la primer presentación a cargo del maestro Jorge Armando Valdés. El título de su trabajo, de su ponencia, es Formación Inicial de Profesores desde el discurso de los formadores. ¿Sí se encuentra presente el maestro Jorge Armando Valdés? Quiero pensar que no, porque no me percaté que estuviera en la presentación. Bien, si no es así, entonces vamos a dar oportunidad al siguiente ponente y es el maestro Manuel Gregorio Ortiz Huerta. Entonces, ¿listo, maestro Manuel? Listo, listo, maestro. Cuando usted me diga. Me voy a permitir, sí, me voy a permitir presentar, compartir pantalla. Ok. Un momentito, por favor. Listo, ahí, maestro. Adelante, maestro Manuel. Entonces, dispone usted de 15 minutos para su presentación. Ok, muchas gracias, maestro. El tema de nuestra investigación, que se titula De la atención hacia la indignación, experiencias pedagógicas de estudiantes normalistas. Soy el maestro Manuel Gregorio Ortiz Huerta y se realizó con mis compañeros, el doctor Mauricio Zacarías Gutiérrez y la doctora María Juana Eva Luna Denicia. La siguiente, por favor, maestro. Ahí está. ¿Sí la está viendo, maestro? Sí. Sí, gracias. Ahí está. Ok, este trabajo de investigación se realizó en el contexto de la Escuela Normal Fray Matías de Córdoba, ubicada en la ciudad de Tapachula, en el estado de Chiapas, con los estudiantes de licenciatura en Educación Especial. Cabe señalar que ahora este currículum pues ya no se encuentra vigente y ahora es licenciatura en Inclusión Educativa. El trabajo comprendió el aspecto del planteamiento teórico en lo que son las experiencias pedagógicas. Para ello se retomó a McLaren, a Fierro, Furtol, Rosas y Zacarías, en donde esta experiencia la tomamos como significativa a partir de una práctica concreta, un programa, un proyecto, cuyo objetivo es desarrollar metodologías dinámicas y adquirir aprendizajes significativos. La experiencia pedagógica como una construcción de las vivencias, actitudes, emociones y dignificación que tiene el sujeto en formación. Propiamente hay un currículum oculto que también fue considerado como parte del planteamiento teórico, donde retomamos a Torres, ya que él indica que todos los aspectos como el conocimiento, destrezas, actitudes, valores se adquieren mediante la participación en los procesos de enseñanza y aprendizaje y en general en todas las interacciones que suceden en el día a día en las aulas. Asimismo, se retoma la pedagogía de la indignación de Freire, en donde se establece que es una propuesta pedagógica, pero además es propiamente una propuesta política como tal, ¿no? En donde lo que se busca es la continuidad alfabetizadora del hombre como una pedagogía que lo conduzca a problematizarse y apropiarse del contexto. Esto sobre los estudiantes, obviamente. Y se considera el aspecto del amor, indignación y esperanza como un movimiento que debe prevalecer en los procesos pedagógicos. Y esta pedagogía como una búsqueda de cambio, en donde exista la transformación del hombre como posibilidad de todo acto pedagógico.
finalmente la didáctica crítica, que también se menciona ahí por parte de Rodríguez, es en relación a considerar las prácticas lineales, pero ahora bajo no una racionalidad técnica que ha sido dominante de la mayoría de los currículums, sino una racionalidad emancipadora, ¿no? El objetivo de la investigación es analizar las experiencias pedagógicas que tienen las y los estudiantes durante la práctica docente de sus actividades pedagógicas. La pregunta que orientó la investigación fue la de cómo son las experiencias pedagógicas de las y los estudiantes normalistas en formación en relación a la práctica docente de sus clases. Si puede poner otra, por favor, maestro. En relación a la metodología, para poder abordar las experiencias pedagógicas, se optó por un enfoque de corte cualitativo, en donde retomamos el postulado de Gibbs y asimismo el considerar el paradigma de la teoría crítica, esto desde concebir la realidad de la escuela y la realidad del aula, a partir de la práctica docente que tienen obviamente los estudiantes y los catedráticos de la institución. Además se mantiene una epistemología subjetivista, ¿no? En cuanto a la técnica, se procedió por el grupo focal, que esta técnica nos ayuda a considerar un sentido de lo colectivo, así como a tomar en cuenta la cotidianidad de las personas, la recreación de imágenes, sentimientos, actitudes y por la producción de los discursos que se dan en lo cotidiano. Esto es la enunciación de Barragán. Los sujetos que se consideraron para ello fueron alumnos de cuarto y sexto semestre, todos a partir con un trayecto académico de 1 año. La planificación de diseño e implementación, bueno, fue de la siguiente manera. Se llevó a discusión las temáticas en 4 sesiones de 1 hora y se generó un grupo de heterogeneidad inclusiva. Esto al considerar que se podían obviamente crear grupos homogéneos, ya que los diversos estudiantes han tenido como factor común a los docentes. Entonces se consideraron 2 alumnos de cuarto semestre y 3 de sexto semestre y otro grupo de 3 de cuarto semestre y 2 de sexto semestre. ¿Qué temas fueron aquellos que se consideraron? Los temas que se discutieron con los grupos focales fueron los siguientes. Experiencia durante las clases. Estados de ánimo ante la actitud del docente. Influencia del docente en tu formación académica y discurso docente frente al estudiante. Y en relación a las temáticas anteriores, se llegó a la siguiente conformación. Para el análisis cualitativo de la información o de los datos expuestos, hicimos uso del Atlas T, con lo cual se importaron todos los datos, se transcribieron y codificaron, y asimismo se categorizaron pasajes del texto importado, es decir, que los códigos que más efecto tuvieron o que mayor énfasis dieron como causa del discurso de los estudiantes fueron los siguientes: las vivencias escolares, las emociones durante el proceso de aprendizaje, enseñanza didáctica del docente y juicios sobre la práctica docente. A su vez, una vez encontrados estos códigos, dio como una parte de estas categorías generadas de este proceso de codificación fueron estos, ¿no? El desinterés por las clases, las malas y buenas experiencias, la apatía sobre las actividades pedagógicas, el aburrimiento durante las clases, la indiferencia ante los problemas estudiantiles, el señalamiento continuo, los prejuicios de determinada ideología e institucionalidad de la práctica docente. Entonces, eso sí podemos cambiar, por favor. ¿Cuáles fueron los resultados? En relación al análisis cualitativo de la información, estos resultados fueron los siguientes. En relación a este análisis temático, se encontró que los estudiantes están en una constante tensión hacia las prácticas docentes que tienen. Esto como parte de sus actividades pedagógicas
y sobre todo de las narrativas que se expusieron por parte de los estudiantes. Asimismo, se promueve un currículo oculto en donde se da cuenta de una pedagogía de la indignación porque el estudiante enuncia que siente rechazo o no siente que esté considerado. Esto porque a través de las temáticas, por ejemplo, experiencia durante las clases, muchos estudiantes enfatizaron que en sus vivencias ellos demuestran que sus clases suelen ser repetitivas, que conocen ya qué tipo de clase será a través del maestro en cuanto lo ven, etcétera, que hay experiencias agradables porque la maestra no toma en cuenta sus participaciones y asimismo las clases a veces las califican o empiezan a etiquetar que no son tan buenas debido a que no se toma en cuenta lo que es la participación o lo consideran como un proceso mecánico las clases, ¿no? En relación, por ejemplo, al tema de desinterés o estas expresiones que se empiezan a gestar de desinterés, ellos indican que hay una cuestión muy rutinaria que se hace constantemente lo mismo, como leer, exponer, hacer resúmenes, etcétera. Y asimismo se indica, por ejemplo, a partir de Ferri, que este sujeto está formándose en relación al otro. El otro puede ser un sujeto. Ferri indica que además del sujeto puede ser la propia cultura o la institución, ¿no? Entonces, este gesto de desinterés muestra como consecuencia que esta práctica establece lo rutinario. Hay una rutinización de la pedagogía del docente, por práctica del docente, por lo que se puede asumir que hay una pedagogía por objetivos, lo que indica Sacristán, bajo un paradigma psicológico-conductista. En relación a ello, pues obviamente esto genera un análisis de las estrategias que utiliza el docente, que son muy asiduas, por ahí indicaba unas. Se trabaja mucho con la memorización y ponderación de la conducta. Entonces, asimismo, se provoca, o más bien hay una forma en que ellos expresan que sienten apatía o se aburren ante la actitud que tiene el docente. Pero, por ejemplo, en los estados de ánimos, dentro de este aburrimiento, se tomaron algunas opiniones. Alguna de estas es, por ejemplo, que en las clases ellos se sienten aburridos porque el docente habla mucho sobre su vida personal o algunas tareas pueden despertar el interés, pero otras no tienen mucha coherencia con lo que abordan. O la otra cuestión es de que siempre hacen las mismas cosas y eso le provoca sueño. Y algunos estudiantes externaron, opinaron que se desesperan o caen en flojera por muchas lecturas, porque luego que abordan esas lecturas ya no las terminan, o sea, las leen, pero no las abordan más bien en clases. Entonces, estos estudiantes denotan esta actitud de apatía, lo que demuestra una irreflexión o un mecanismo irreflexivo por parte de la práctica docente. Además, no indican que haya complicación en cuanto al aprendizaje, más bien se recalca mucho la práctica docente que tiene el docente y sus estrategias. Bueno, de igual forma, esta forma predictiva de rutina o ritual le genera al maestro una seguridad, es decir, bueno, esta es la forma en que yo realizo mi didáctica porque finalmente no me trae problemas y es algo que al docente, acorde a Klein, a las enunciaciones de Klein, pues llegan a convertirse en una creencia, ¿no? Se apropia el docente o se encarna de cierto mecanismo o rutinización, pues que no le trae esfuerzo, pues ¿para qué cambiar mi práctica docente si así me ha resultado alrededor de 10 años o 15 años, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, además se demuestra una apatía o una influencia del docente, pero esta influencia no es tanto en relación al impacto que pueda tener el docente en el estudiante, más bien indican que hay una indiferencia ante los problemas estudiantiles que se presentan. Muchos estudiantes opinan que en clases no se sienten influidos, pues básicamente ellos son los que realizan todo. Además de que dice que no hay una influencia del docente porque creen que aprenden mejor o a través de lo que ellos mismos realizan, de una forma autodidacta. La enseñanza la califican como buena, sin embargo, es más bien que el docente aquí en este caso ignora los problemas que pueda haber, además de que se sienten ellos acosados porque por pertenecer a movimientos estudiantiles son señalados constantemente, son prejuiciados, al grado tal que a estudiantes que pertenecen a grupos o movimientos estudiantiles, los docentes no los consideran o
básicamente son ignorados. Entonces esto provoca cierta indignación en ellos cuando se externa lo que el estudiante quiere expresar y enuncian que ellos son evaluados de manera imparcial, ¿no? Llegando a tener una forma de injusticia o este discurso de injusticia. Además, se genera por parte del docente un aspecto institucionalizado de la práctica en donde atribuye al poder administrativo cierta valía o poder para que amenace al estudiante. Entonces, con ello se busca minorar las ideologías de los estudiantes. Entonces, como conclusiones de la investigación es que estas experiencias pedagógicas denotan una tensión que se genera en las prácticas docentes. Seguido de ellos que el acto pedagógico denotó desinterés, apatía, además de indicar continuos señalamientos, lo que yo decía hace ratos, por pertenecer a movimientos estudiantiles. Asimismo, las prácticas docentes integran un discurso institucional que expresa un distanciamiento. Esta es otra cuestión que los estudiantes consideran que los docentes son muy fríos o que hay poca empatía en relación a ellos, a tener un acercamiento o en otras palabras a conocer a sus estudiantes, ¿no? Y lo mismo indica que hay una rutinización docente. Por último, es que la experiencia pedagógica es asumida como una forma indigna en donde hay una desvalorización o una desvaloración por el otro, por lo que se refiere una pedagogía de la indignación acorde a Freire. Entonces, hasta ahí sería mi participación. Muy bien, muchísimas gracias, maestro. Maestro Manuel Gregorio, muchas gracias por su presentación. Gracias a usted, maestro. Al final de las presentaciones, como lo reiteré, estaremos abriendo el espacio de preguntas y respuestas sobre cada una de las ponencias. A continuación, le vamos a dar el micrófono al maestro Agustín Armando Varela Hernández. El tema de su ponencia es el liderazgo, sujeto vital en las relaciones internas en la Escuela Normal Rural J. Guadalupe Aguilera. Adelante, maestro Agustín Armando. En un momento le comparto pantalla. Gracias, doctor. Está listo, ¿verdad? Listo. Adelante. Gracias. Muy buenas tardes, compañeros. El tema que les presento en esta ponencia, como ustedes lo ven, es el liderazgo, sujeto vital en las relaciones internas en la Escuela Normal Rural José Guadalupe Aguilera. Presentado también por mis compañeras del cuerpo académico, la maestra Gladys Hernández, la maestra Mayra Isabel Barraza y la maestra Alma Salazar Castañeda. Primeramente quisiera retomar un poco el por qué tomamos esta temática. La Escuela Normal Rural J. Aguilera ha venido en decadencia en cuanto a estilo de dirección. Por lo tanto, el liderazgo se percibe ausente, denotando muchas deficiencias y falta de capacidad para resolver la problemática interna. Por ello es que en los últimos años, en los 15 últimos años, han desfilado por ella 10 directivos o más. ¿Por qué esta situación? Pues porque los alumnos tienen el empoderamiento en muchas áreas de la escuela,
Es difícil convivir en un ambiente interno donde ellos ahí duermen, comen y subsisten. Bueno, en el presente estudio trata de investigar el tipo de liderazgo que existe en la escuela normal y que al final este punto tendrá alguna partida, algún punto de partida para que posteriormente el director en turno tome medidas si así lo desea. Nos vamos a la siguiente, por favor, maestro. Tenemos como objetivo general de este estudio identificar el estilo de liderazgo de los directivos de la Escuela Normal Rural José Guadalupe Aguilera y, por supuesto, cómo es que podemos transformarlo a través de distintas situaciones de liderazgo. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades del mismo? Este estudio surge cuando prácticamente toma posesión el director en turno. Por eso se presentan de ustedes y por eso se hizo con una población de 60 personas en este estudio. Todas laboran en la escuela en distintos departamentos, docentes, de servicios, administrativos y demás. Este estudio también se justifica por la situación que están viviendo actualmente las escuelas normales rurales. Es de suma importancia revisar su situación interna y esta también se justifica porque a partir de ella saber qué tipo de liderazgo predomina en nuestra escuela y cómo podemos aprovechar esas debilidades para hacerlas oportunidades en un liderazgo próspero y positivo para nuestra institución. Y todos trabajar por un bien común dentro de nuestra institución. Bueno, principalmente en este estudio, dentro del marco teórico, tomamos como referentes a el modelo de Bass y Abolio, donde mencionan el liderazgo transformacional que es al que queremos llegar, que este es el que, de aquel líder carismático, de que considera cada una de las situaciones individuales dentro de su equipo, de que estimula intelectualmente o de preparación con aquella situación, con aquellos miembros del equipo que estén poniéndole situaciones positivas a toda esta formación, a todo este equipo que él representa. Y bueno, la situación inspiracional que él mismo nos proyecta. Y también ahí menciona Bass y Abolio el liderazgo transaccional, que es el que queremos que desaparezca por completo. Aquel que por medio de recompensas los trabajadores quieren ganar algo y si no se les da algo, no lo hacen. Aquella que se gestiona, pero recibiendo algo a cambio. Queremos que las situaciones surjan con las necesidades de la escuela, pero con hacer gestión positivista, gestión con las necesidades dentro del plan de la institución de nosotros. Adelante. Dentro de este estudio utilizamos principalmente la metodología cuantitativa de acuerdo con Tamayo 2007, la cual consiste en el contraste de teorías ya existentes a partir de una serie de hipótesis surgidas de la misma, siendo necesario obtener una muestra, ya sea en forma aleatoria o discriminada,
pero representativa de una población o fenómeno objeto de estudio, como en nuestro caso. Participaron 60 personas participando en las encuestas que realizamos, de 120 que forman el total de la institución. El enfoque de esta metodología es una recolección de datos y un análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente. El diseño de la investigación no experimental y transversal. Aquí también es necesario el alcance de la investigación descriptiva, donde se consideran métodos estudiados y sus componentes, se miden los conceptos y se miden las variables. Como lo dije antes, la técnica es la encuesta y el instrumento es el cuestionario, que es un modelo de Bas-Diavolio, ya lo dije, que Vega y Zavala lo hacen en una versión corta de 82 ítems con una escala Likert de nunca, casi nunca, regularmente, casi siempre y siempre. Una vez que establecimos ya estas encuestas, nos fuimos al análisis de resultados. Dentro de los 82 ítems, le pasamos por ahí, maestro. Ahí está, el análisis de resultado. Pues es una comparación de medias, donde va desde la pregunta 1 a la 82, y en amarillo nos dan las más votadas y en verde las menos votadas. Entonces, la aprobación del liderazgo se da a partir de la comparación de medias de los 82 ítems. Y esta nos da en 2.99 cuando la media es de 3. Estamos hablando del director actual. En cuanto a la medición de fortalezas y debilidades que se encuentran actualmente en la institución, le pasamos a la siguiente, maestro. Ahí están, fortalezas y debilidades. Como ustedes lo ven, las verdes son las debilidades, que dice que sostiene que los problemas deben llegar a ser crónicos antes de actuar. Eso es lo que menos votan los participantes. Y la que más lo votan es: logra contar conmigo cada vez que hay trabajo extra. Es decir, se está trabajando colaborativamente. Pasamos a la siguiente, maestro. Aquí, en el último cuadro del análisis de resultados, nos da de una medición del liderazgo transformacional y el transaccional, y con una desviación típica pasando por las medias, por supuesto. Dice: dentro de la medición de liderazgo se seleccionaron los ítems correspondientes al liderazgo transaccional, que hay algunos, y al transformacional, que hay otros. Finalmente, el cálculo arroja en su mayoría los encuestados seleccionaron al liderazgo transformacional, que predomina actualmente en la institución. Y que, bueno, la media es de 3.20, y sumando la desviación típica, quiere decir que a futuro, como vamos, el liderazgo transformacional tiende a crecer más y a decrecer más el liderazgo transaccional. Adelante. Y bueno, aquí como conclusiones, este ejercicio, como les dije anteriormente, sirve para que el directivo actual tome en cuenta todas estas situaciones, si así lo requiere, y tome cartas en el asunto para tener mejores resultados. En esta institución, como en las demás escuelas normales, parecería que las políticas educativas constituyen frenos para un liderazgo escolar efectivo. Existen deficiencias notorias en el sistema de selección, promoción y desarrollo profesional de los equipos directivos,
y además se observa una sobredimensión de las tareas burocráticas y administrativas en detrimento de otras actividades pedagógicas más importantes. Y con esta investigación se logrará en un primer momento un estudio para que sirva como herramienta al director de esta institución para el inicio y continuidad de su administración y gestión, y con el apoyo de su equipo de trabajo se logra revertir muchos vicios que existen tanto en los maestros como en los alumnos. Se tiene que partir de situaciones positivas, llegando el momento de unificar criterios con los alumnos y autoridades superiores para mejora de la institución. Y finalmente, pues les presento ahí en los anexos cada una de las preguntas que surgen en el cuestionario que le hicimos a todas las personas que participaron, que son 82, y que de ahí surgieron todos estos resultados que les comento. Muchas gracias, es todo por de mi parte, maestro. Muchas gracias, maestro Agustín. Gracias, doctor. Vamos a continuar con la siguiente presentación en un momento, nada más en lo que regresamos. Muy bien. Bueno, la última participación de esta mesa de trabajo está a cargo de la maestra Juana María Amaro Martínez de Alejandra Rodríguez Avitia. El tema que nos van a presentar se titula Expectativas y percepciones de la profesión docente a través de la narrativa autobiográfica. En un momento les comparto pantalla, maestra Juana María y Alejandra. Listo. Muy buenas Adelante. tardes. Gracias, doctor. Muy buenas tardes, compañeros. Es un gusto estar con ustedes aquí compartiendo esta investigación. Expectativas y percepciones de la profesión docente a través de la narrativa autobiográfica. El cuerpo académico, la gestión en la práctica docente, lo encabeza el doctor José Bernardo Sánchez Reyes, la maestra Juana María Amaro Martínez, la alumna Alejandra Rodríguez Avitia, la alumna Karina Alejandra Canales Victorino y la alumna Andrea Michelle Romo Harvey. La siguiente, por favor, doctor. Planteamiento del problema. Bien. El sistema educativo mexicano enfrenta diferentes retos y desafíos. Entre ellos destacan las constantes reformas de educación básica y sus tensiones, el ingreso al servicio profesional de los nuevos maestros, evaluación e idoneidad, la falta de vocación e identidad profesional y el desprestigio de los profesores docentes. En este contexto surge un proceso de reflexión de los estudiantes del primer semestre de la licenciatura en educación primaria a través de la construcción de los relatos digitales personales, RDP, donde es posible escuchar e interpretar la voz de los futuros profesores a través de las expectativas y percepciones de identidad profesional. La pregunta de investigación fue, ¿cuáles son las expectativas y percepciones de los estudiantes y cómo se manifiestan en los relatos autobiográficos? La que sigue, doctor. Los referentes conceptuales.
De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española 2008, la percepción obedece a los estímulos cerebrales logrados a través de los sentidos sensoriales, los cuales dan una realidad física del entorno. En esta investigación, la percepción estaría apoyada en lo que señala la teoría de la Gestalt, quien plantea que tiene un enfoque holístico porque percibe las cosas como totalidades, lo que significa que el todo es más que la suma de las partes. Como es evidente, explorar las percepciones y expectativas acerca de la profesión docente coadyuva a generar las condiciones que favorezcan el ambiente socioafectivo y cultural para que el estudiante confirme y desarrolle su proceso de identidad. La que sigue, el método. El estudio se realizó a través de una investigación cualitativa, centrado en el enfoque biográfico narrativo como el modo de expresar de manera grupal, evocando el pasado, el presente y proyectándose hacia el futuro. La investigación se realizó en 2 etapas con 14 estudiantes de la licenciatura en educación primaria del Plan de Estudio 2012, 11 del género femenino y 3 del género masculino. La primera etapa es el primer semestre en el ciclo escolar 2017-2018, utilizando como instrumento el relato autobiográfico. Posteriormente, en el quinto semestre del ciclo escolar 2019-2020, se aplicó a los mismos estudiantes el cuestionario biográfico para hacer un contraste respecto a las percepciones y expectativas. El que sigue, doctor. Los relatos digitales personales de RDP son una forma de narrativa en la que cualquier persona con el deseo de documentar y compartir una experiencia significativa de su vida, sus ideas o sus sentimientos, lo hacen a través de la producción de una historia testimonial corta, empleando medios, programas y recursos digitales. Londoño Monroy, 2012, página 4, citado en Díaz Barriga Frida, 2019, página 64. Permite desvelar la memoria colectiva e histórica de un grupo a través de la narrativa autobiográfica de sus integrantes, dando oportunidad no solo al consenso, sino a la diversidad, a la contradicción o al disenso, cuestiones propias de la sociedad, de las sociedades humanas. La que sigue, doctor, gracias. Adelante. Bueno, gracias, maestra. A partir de la aplicación de las encuestas o cuestionarios autobiográficos a los estudiantes de la licenciatura en educación primaria, fue posible tener manifiestos, los cuales abordaremos como resultados. La mitad de los estudiantes expresaron estar seguros con la elección profesional que tomaron y a la vez desean seguir fortaleciendo su identidad profesional. Esto es posible apreciarlo, ya que ellos citan que constantemente su desempeño debe promover en los estudiantes un aprendizaje autónomo con ayuda de recursos y estrategias a través del desarrollo de sus competencias y habilidades. Esto con el fin de realizar cambios significativos y ser reconocidos como maestros idóneos. Me permitiré citar a Marcelo y Valiant, 2009, que mencionan que el desarrollo de la competencia profesional es un proceso que se registra
se registra una evolución como normalmente ocurre en las diferentes fases del desarrollo personal de un individuo. De igual forma, el resto de los estudiantes manifestó incertidumbre acerca de la decisión profesional y dudan de su vocación. Por ende, a lo largo del proceso formativo, en los semestres subsecuentes, los informantes cambiaron las expectativas y percepciones que se tenían en un inicio de la carrera profesional, llevándolos a concientizarse más acerca de la labor docente. Siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. Hallazgos, aportes de los relatos autobiográficos, expectativas y percepciones. Para esto definimos categorías, percepciones y expectativas. En la categoría percepciones podemos apreciar que los estudiantes reflejan la percepción de la profesión docente como una carrera de vida. Al igual, esta se caracteriza por ser humanista y necesita una constante actualización, vocación, actitud, conocimientos y habilidades para enseñar. Por ende, me permitiré citar a Ferri, que sostiene que un docente debe adquirir una formación doble. Por un lado, una formación científica, literaria o artística, y una formación didáctica en todas las disciplinas del saber. Estas son algunas de las expectativas que se tomaron en cuenta a partir de los relatos autobiográficos aplicados, de las encuestas aplicadas. De igual forma, los estudiantes aportan que la profesión no tiene un reconocimiento social, y esto parte de que los aspectos que sobresalen reflejan que la percepción de la profesión docente como una carrera de vida que se caracteriza por ser humanista, como mencionaba, actualmente no es una profesión lo suficientemente reconocida ni valorada por la sociedad actual, y los estudiantes de el primer semestre en aquel entonces afirmaban que el ser docente implica recuperar una meta y un horizonte perdido. Por ende, Tenti nos dice que el ejercicio de la profesión requiere no tanto de un saber, sino más bien de las cualidades de carácter ético y moral que un docente puede aportar. En la categoría expectativas, la mayoría de los estudiantes expresan en sus relatos que buscan ser buenos docentes, innovadores y competentes. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Conclusiones. Actualmente se considera que el ser docente no es un trabajo sencillo, pues como plantea Ferri, 1990, página 43, formarse no puede ser más que un trabajo sobre sí mismo, libremente imaginado, deseado, perseguido, realizado a través de medios que se ofrecen o que uno mismo se procura. Por ende, se requiere un buen proceso de formación y constante actualización, debido a que los docentes se enfrentan a nuevos retos cada día. Hemos de apreciarlo actualmente con la situación que vivimos. Nosotros tenemos que prepararnos mejor día con día para ofrecer una educación de calidad a los estudiantes modernos. Las percepciones y expectativas que los estudiantes normalistas presentaban en un inicio de su formación profesional como docentes era una visión diferente a lo que en realidad se les presenta en las prácticas educativas. Siguiente, por favor. Algunas de las referencias bibliográficas que tomamos en cuenta para realizar nuestra investigación son las siguientes: Díaz Barriga, 2019, Diccionario de la Real Academia Española, Ferri, El trayecto de la formación, González Blasco y González Anleo, y Tafel. Eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a la maestra Juana María y a la estudiante Alejandra Rodríguez. En este momento vamos a dar oportunidad, si se encuentra en la sala, el maestro Jorge Armando Valdés Acosta, que aquí lo veo presente, y él nos va a presentar el tema Formación inicial de profesores desde el discurso de los formadores. ¿Estamos bien, maestro? Sí, buenas tardes, doctor Bernardo. La verdad yo estuve siguiendo la programación y pues yo estaba en la idea de las 4 de la tarde, estoy aquí en Los Mochis, Sinaloa. Sin embargo, entro y ya estaba avanzado la actividad. No se preocupe, le vamos a dar el tiempo que usted tiene disponible. Dispone de 15 minutos para hacer su presentación. En caso de que fuera necesario, yo le haría un llamado minutos antes para que usted pueda precisar aspectos más relevantes de la presentación e ir cerrando. Eso solo en caso de que fuera necesario. Bienvenido, muchas gracias. Y como mencioné, el tema que el maestro Jorge Armando nos presenta tiene que ver con la formación inicial de profesores desde el discurso de los formadores. Me voy a permitir presentar, compartir. Muy bien, pues muchas gracias, doctor Bernardo, por la bienvenida. Saludo con mucho gusto a las maestras, a los maestros, profesores, investigadores, y también con mucho gusto alcancé ahorita a escuchar que también están alumnos acá en esta sala, y la verdad eso, pues para un servidor, es muy, muy halagador. Compartir con ustedes un trabajo y ponerlo a su criterio. Creo que es importante estos espacios para dar a conocer los trabajos de investigación que se realizan, sobre todo en esta temática que nos apasiona a muchos y a esta sala en particular, que es la investigación educativa. Agradezco a la red de Durango de Investigadores Educativos la deferencia que tienen para haber aceptado el trabajo que ponemos a su consideración. Este trabajo es una coautoría de la maestra Gloria Armida Pacheco Ruiz y de un servidor, Jorge Armando Valdés Acosta, en la línea temática Sujetos de la Educación, y lo hemos titulado Formación inicial de profesores desde el discurso de los formadores. Algunos referentes, sí, adelante, doctor. Algunos referentes conceptuales que sustentan el problema de la investigación. En el documento en extenso se hace un recuento teórico de algunos conceptos que apuntalan este trabajo de investigación. Se habla del discurso pedagógico, ahí asumimos de la mano de Ramírez que es visto como el producto de discursos asumidos desde la cultura, grados de conocimiento en el área, concepciones de la educación y sus prácticas por intereses ejercidos por grupos económicos y políticos e intereses culturales y regionales. También apuntar este trabajo, ahorita también alcancé a escuchar con gusto que el trabajo anterior también trae como conceptos estelares en su trabajo Gilles Ferry. Él habla de la formación de los enseñantes y él menciona que sigue siendo un problema clave dentro del sistema educativo, que la manera en que forman los enseñantes de acuerdo con ciertos objetivos, ciertos métodos para ciertas prácticas, en qué sentido, etcétera, ilustra y determina la orientación de la escuela, no solamente la transmisión de conocimientos, sino también el sistema de disposiciones estructuradas, características de una cultura. Adelante, doctor. El concepto de formación docente inicial, Ramírez y Enríquez y Romero la mencionan como es aquella etapa durante la cual se desarrolla una práctica educativa intencional, sistemática y organizada, destinada a preparar a los futuros docentes para desempeñarse en su función.
En este marco del trabajo, la formación inicial de los docentes de primaria es visto como un programa que se ofrece en distintas instituciones formadoras y actualizadoras de docentes, las IFAT en nuestro país, tales como las escuelas normales, la Universidad Pedagógica Nacional y el caso que nos ocupa, la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa. ¿Qué sucede dentro de la formación de profesores? Los procesos de formación del profesorado que se implementan desde estas instituciones formadoras y actualizadoras de docentes ponen de manifiesto prácticas que tradicionalmente no consideran los procesos de formación reflexivos en los docentes en formación inicial. De ahí que la utilización del discurso pedagógico como estrategia de enseñanza por parte de los docentes formadores al interior de las aulas en la licenciatura de educación primaria sea un recurso muy socorrido en la formación que están recibiendo las futuras generaciones de maestros de este nivel educativo. Otro apunte interesante lo encontramos en un libro de un investigador de acá de nuestro estado, recientemente fallecido, el doctor Miguel Ángel Rosales Medrano. Él decía que la formación del profesorado en México y algunos países occidentales históricamente ha obedecido a una tendencia que privilegia el hacer sobre el pensar. De esto podríamos inferir que la formación de profesores en formación inicial se ha venido configurando a raíz del tránsito académico con asignaturas que poco tienen que ver con las diversas realidades escolares en las que los formadores de docentes realizan su labor. El problema de investigación. Ahorita comentaba hace un ratito que este trabajo es un trabajo en coautoría, es un trabajo que nosotros extraímos de una investigación más amplia. Y para poner en este congreso y en este espacio, se tomó la decisión de trabajar la siguiente pregunta de investigación dentro de ese amplio trabajo de investigación. ¿Cuáles son las características y las tendencias que se evidencian en el discurso pedagógico de los formadores de docentes en los procesos de formación inicial en la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa, Unidad Los Mochis? De ahí que deriva el objetivo de este trabajo, que enuncia identificar las características y tendencias del discurso pedagógico en los procesos de formación inicial que tienen a su cargo los profesores de la licenciatura en educación primaria del Plan 2007 de la UPES en Los Mochis. ¿Cuál fue la estrategia metodológica que se siguió dentro de esta investigación? El paradigma interpretativo fue pues, la búsqueda de la reconstrucción de la forma de pensar y sentir y actuar de las personas involucradas en los procesos educacionales. Dentro de la investigación cualitativa, porque se buscó interpretar la realidad tal y como se presentó por los actores educativos y focalizándolo en el discurso del profesor como definitoria de los haceres al interior de los salones de clases universitarios. Es un trabajo netamente etnográfico porque se buscó identificar lo que ocurría en un salón de clases en cuanto a la asignación de actividades por el docente desde la implementación del discurso pedagógico. Las técnicas y recursos de investigación fueron la observación participante y la entrevista dirigida. Fueron 18 registros de observación y 6 entrevistas dirigidas o estructuradas. El proceso que se siguió para la recolección de información empírica fue el siguiente. El contexto, primero que nada, fue la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa, en la Unidad Los Mochis, la licenciatura en educación primaria, el plan del 2007. Los sujetos fueron 6 formadores de docentes, 3 de perfil de base distinto a la licenciatura en educación primaria, y estos son los de mayor antigüedad y de experiencia profesional. Y 3 perfil de base de la licenciatura en educación primaria de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa y la Escuela Normal de Sinaloa, y estos eran los de menos antigüedad y experiencia. La observación participante, lo mencionaba en la lámina anterior, fueron 18 registros de observación audio-videograbados, total en horas 27. Se observó en 3 ocasiones a cada docente formador en diferentes grupos y a 2 de ellos en distintas asignaturas. La entrevista dirigida, fueron 6 entrevistas, una por cada docente formador, audio-videograbación de 8 horas en total de las entrevistas en diferentes espacios de interacción. El análisis de los datos, el procedimiento. Primero se hizo una transcripción de observaciones y entrevistas realizadas. Posteriormente se identificaron los patrones discursivos de los formadores de docentes. Continuando con la reducción de los datos, siempre en concordancia con la pregunta y el objetivo de investigación. El sistema de categorías de análisis se construyó en forma inductiva, por lo que se elaboraron una vez que se hizo revisión de la totalidad de las 6 entrevistas y los 18 registros de observación, mismos que fueron procesados con el software Atlas T 6.2.
Este proceso de categorización de los datos fue un esfuerzo por dar sentido a los datos recogidos. Representó un largo proceso al construir y reconstruir categorías explicativas por las transformaciones que surgían en la relectura de los datos. Los resultados. Al indagar los procesos de formación del futuro docente de primaria a través del discurso, apoyado en la observación de los eventos en las aulas de clase y de la entrevista a los formadores de docentes, se construyó la categoría discurso limitado. Es limitado por las propiedades siguientes: diversidad de perfil de base de los formadores, ausencia de referentes empíricos por no estar en funciones de docencia en primaria y la escasa habilitación teórica en el área educativa de este nivel educativo al que están formando. Aquí les presento una lámina que es un resumen ejecutivo de lo que fue la categoría discurso limitado. En el extenso del documento que se puso a consideración a la red IE, se puede encontrar una intertextualidad entre la teoría, los datos empíricos y sobre todo la reflexión de los autores, ¿no? Aquí destacamos los más importantes, el aspecto teórico. Los formadores no han sido capaces de generar un proceso de reflexión cuyos resultados se inciernen en las prácticas. Hace falta teorización sobre la misma. Cuando regresamos de las prácticas, muchas veces no sabemos qué hacer con esa práctica. Esa es una debilidad, lo dicen Carvajal y Villegas en el 2009 en su página 187. Y en cuanto a evidencia empírica, recogemos dos estratos de entrevista. Nos dice un docente formador al entrevistarlo: aquí en UP yo veo que hay profesores que no son profesores de educación primaria, son psicólogos, son abogados, son ingenieros, son otras profesiones, no docentes. Entonces, ellos carecen de la experiencia, no trabajan en primaria y trabajan en una licenciatura que tiene que ver con educación primaria. Y luego lo reafirma, no digo que está mal, simplemente me parece que favorezca más que uno que esté enfrentándose y tiene la experiencia. Otro docente formador dice: sí, el docente que está frente no tiene lecturas, entonces no alimenta bien su cerebro de ideas, de conocimientos, de información, de datos, de forma, de creatividad, de imaginación. Entonces, dice, su discurso se vuelve muy, muy limitado, y esta limitación del discurso hace pues que solo sea una forma muy pobre de comunicarse. No va rica en ejemplos, no va rica en posibilidades de que se extiendan y de que ellos se puedan imaginar lo que les está diciendo. Los formadores, por lo tanto, no pueden vincular esa teoría con la aplicación de estrategias vividas por ellos mismos. Y esto, en mi opinión, hace deficiente el proceso de formación de nuestro futuro maestro de educación primaria. Y una construcción, perdón, doctor, me permite tantito, nada más una construcción conceptual de los autores, dice: el habla del docente, el formador, marca lingüísticamente y de forma dominante nociones del sentido común. En esta forma limitada de construir el discurso profesional, el habla docente carece de ideas de peso teórico epistémico acerca de la temática abordada. Es decir, la disertación del formador de docentes se da con base en las experiencias personales y no con fundamentos teóricos y las lecturas analizadas por los estudiantes, que son referentes pedagógicos didácticos de los alumnos futuros maestros en educación primaria. La que sigue, doctor. Resultados. La exploración hecha permite reconocer dos posturas de parte de los sujetos investigados. La primera tiene que ver con el distanciamiento de los referentes teóricos de los formadores de docentes, y eso hace limitado su discurso, pero también con la diversidad de perfil profesional de base de los docentes formadores. A la ausencia de referentes empíricos de los formadores docentes por no estar en funciones de docencia en educación primaria y la escasa habilitación en términos de referentes teóricos en el área educativa, específicamente el nivel de educación primaria. La segunda es la escasa habilitación teórica intelectual en diversas áreas del conocimiento del docente de la UPES, que puedan enriquecer su intervención y por ende su práctica. Adelante. Más de los resultados y también construcción conceptual de los autores. El discurso empleado por los formadores está impregnado de mucho conocimiento práctico. Son escasas las ocasiones en las cuales hacen referencias al conocimiento disciplinar de alguna de las ciencias de la educación, los cuerpos teóricos que se han configurado para explicar los procesos teóricos en el campo educativo y en el de la formación. Algunas conclusiones a las que arribamos en este trabajo: los procesos de formación de los profesores en el contexto general y específicamente en el contexto investigado deben sufrir una importante reconceptualización. Debe ser, a nuestro juicio, un proceso formativo que tome en cuenta los referentes teóricos del campo de la formación y los haga explícitos en el contexto específico, que recupere los lineamientos institucionales y que se apoye fuertemente en las tecnologías de la información. En suma, que forme un profesor para el siglo XXI, tal como lo señalan las prescripciones propias del campo. Estas son algunas referencias bibliográficas que tuvimos a bien consultar para la elaboración de este trabajo, y pues sería darles las gracias por su atención
y reitero el gusto y el halago por estar acá. Saludos a todos. Bien, muchas gracias a todos los participantes. Vamos a ahora abrir un espacio de preguntas y respuestas, si así lo consideran necesario los asistentes a esta mesa de trabajo. Y bueno, pues tenemos nosotros aquí la presentación de 4 temas muy interesantes, ¿verdad? Casi todos, más bien todos tienen que ver con la formación inicial, con el trabajo de las escuelas formadoras de docentes, temas que van desde la gestión directiva hasta la voz de los estudiantes, como los trabajos que acabamos de escuchar. Entonces, si tenemos intervenciones, ¿verdad? Preguntas, pues es el momento para que lo podamos hacer. ¿Sí me escuchan? Sí. Si tienen alguna pregunta, algún comentario para alguno de los ponentes en particular. Bueno, pues si no hay preguntas para los ponentes, solo me resta, ¿verdad?, agradecer la participación de cada uno de ustedes y me voy a permitir, en nombre de la Red Durango de Investigadores Educativos, del 7º Coloquio Nacional de Investigación Educativa REDIE Vicenet, compartir con ustedes la presentación, ¿verdad?, de lo que va a ser la constancia de participación como ponentes, y voy a compartirles por ahí la pantalla, ¿verdad? No sin antes mencionar que la constancia estará llegando, ¿verdad?, de manera directa a su correo electrónico. Ahí tenemos, ¿verdad?, pues simbólicamente, ¿verdad?, lo que es la constancia de participación de cada uno de los ponentes, que como mencioné, ¿verdad?, en nombre de la Red de Durango de Investigadores Educativos, AC, y la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado, otorgan la presente constancia a cada uno de los asistentes y de los ponentes, así como del grupo de investigadores o cuerpo académicos que presentaron la ponencia, por su participación como ponente con la investigación, el título que ustedes le han asignado, en el marco del 7º Coloquio Nacional de Investigación Educativa de la Red Durango de Investigadores Educativos AC, celebrada del 22 al 24 de octubre de 2020, Victoria de Durango, Durango, 24 de octubre de 2020. Firma el presidente de la Red Durango de Investigadores Educativos, doctor José Luis Cuauhtémoc García Rodríguez, y la directora general de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Durango, maestra Juana Eugenia Martínez Amaro. Y bueno, de esta manera yo nuevamente les ratifico, ¿verdad?,
el agradecimiento por su participación y hago de su conocimiento que el día de hoy, el día de mañana más tardar, ustedes tendrán en sus correos las constancias de participación. Y por último, bueno, se les invita, ¿verdad?, para que sigan formando parte y participen en cada una de las actividades programadas en este 7º coloquio de la Redie Bicenet. Por su asistencia, muchas gracias y reconocemos el trabajo que ustedes han presentado el día de hoy. Si no hay algún comentario de parte de algunos o de alguno de ustedes o alguna pregunta, de mi parte solamente me resta agradecer su valiosa participación. Si me permite, doctor. Sí, maestra, adelante. Sí, muchas gracias. Pues primeramente quiero agradecer a los organizadores de este 7º coloquio a nivel nacional y agradecer también a los participantes porque de una u otra manera me han dado diferentes puntos de inicio para continuar con esta labor tan interesante y que desgraciadamente no está favorecida por las múltiples circunstancias, pero que el hecho de poder tener un acercamiento más sobre los resultados de las investigaciones realizadas por cada uno de los ponentes nos dan un punto de partida y un aliciente para continuar con esta tarea tan noble y tan interesante que debería de ser una de las grandes tareas como docentes. Una felicitación a cada uno de ustedes y que sigan produciendo bastante. Buenas tardes y gracias. Así es, muchas gracias, maestra Juanita Amaro, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes, al maestro Jorge Antonio Valdés de Los Mochis, Sinaloa, al maestro Manuel Huerta de Chiapas, entendí que de Chiapas, ¿verdad, maestro? Al doctor Agustín Armando de la Escuela Normal Rural J. Guadalupe Aguilera y, por supuesto, a la maestra Juana María Amaro, a las estudiantes Andrea Harbin, Karina Canales, Alejandra Rodríguez y por supuesto yo también me siento muy orgulloso de ser parte de este cuerpo académico de la maestra Juanita y de estas grandes estudiantes colaboradoras, ¿verdad? Que se han iniciado de una manera muy asertiva, ¿verdad? En el trabajo de investigación. Seguramente van a ser unas grandes investigadoras. Muchas felicidades a todos y agradecemos mucho su participación y como lo mencioné, se les invita para que sigan pues al pendiente, ¿verdad?, de cada una de las actividades que se están desarrollando en este 7º Coloquio Nacional de Investigación Educativa. Les agradezco mucho y que pasen una excelente tarde. Gracias. Muchísimas gracias. Ustedes, Gracias. hasta luego. Muchas gracias. A todos. Gracias.